Perfecto. Después me van a cruzar en la calle en Santo Tomé y les va a agarrar traumas o pesadillas, porque me ven todos los días. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estábamos dando la regulación de la reabsorción y secreción. Habíamos dicho que la regulación es puramente hormonal. Ya estudiamos la angiotensina 2, ya estudiamos la aldosterona y ya estudiamos antidiurética. Recuerden que me faltan las enfermedades de la antidiurética, que lo vamos a ver en la próxima clase. Así que vamos a continuar con las hormonas que me regulan la filtración. Otra de las hormonas que tenemos que estudiar, fíjense que son el péptido natriurético auricular, o PNA, y el péptido natriurético cerebral, que le pueden llamar PNB. Recuerden que la B larga viene de brain, o sea, cerebro en inglés, así que la B de cerebral, pero en inglés, o PNC, que sería en español. Vamos a corregir de vuelta acá. El péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral son hormonas peptídicas. Bueno, ya ven ahí que tienen, el péptido natriurético auricular tiene 28 aminoácidos, y es más potente en cuanto a su función, y el péptido natriurético cerebral tiene 32 a 36 aminoácidos. Así que por favor corrijan eso, porque una alumna el año pasado le dijo al profe, por ejemplo, la antidiurética, ¿es una hormona proteica? Y el profe le dijo, no, no es proteica, es un péptido. Así que sí, corrijan eso. Son hormonas peptídicas, ¿tá? El PNA, que tiene 28 aminoácidos, y el péptido natriurético cerebral, 32 a 36 aminoácidos. ¿Tá? Recuerden que estas hormonas nosotros ya las hemos estudiado en cardio, porque son liberadas por las cámaras del corazón, y también lo vimos en regulación de la presión arterial, regulación a mediano plazo o intermedia de la presión arterial, que era la que se activaba en minutos. ¿Dónde se sintetizan y se liberan estos péptidos? Recuerden que el péptido natriurético auricular es liberado por los miocardiocitos de la aurícula derecha, y el péptido natriurético cerebral es liberado, sintetizado y liberado por los miocardiocitos de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Recuerden que la aurícula izquierda es la única cámara que no va a liberar ningún péptido. ¿Cuáles eran los estímulos que me van a producir la liberación de estos péptidos? Acá no se ve por la luz, pero el péptido natriurético auricular se libera cuando se distiende la aurícula derecha. Así que acá dice distensión de la aurícula derecha, que recuerden que es porque aumenta el retorno venoso a esa cámara, porque le llega mucha irrigación, mucha sangre a la aurícula derecha durante el llenado auricular. Por otro lado, el péptido natriurético cerebral se va a liberar cuando se produce la distensión, ya sea del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, por aumento de la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, que era el volumen con el que se llenaba el ventrículo. Así que, si la aurícula derecha recibe demasiada sangre, se estira y las células musculares liberan esta hormona. Lo mismo con el péptido natriurético cerebral. Si los ventrículos tienen mucha precarga, es decir, se llenan mucho, se van a distender más y van a liberar estas hormonas. ¿Está? La liberación de estos péptidos va a ocurrir por exocitosis. ¿Está? Se van a liberar por exocitosis de las células. Recuerden que exocitosis es fusión de la vesícula donde está almacenado este péptido con la membrana plasmática. Y se libera el contenido nada más hacia la sangre. Como estamos diciendo que los péptidos son péptidos justamente, ¿tá? Son hormonas producidas a partir de aminoácidos, son hidrosolubles. Así que por lo tanto se van a transportar libres en plasma. No necesitan de proteínas transportadoras. En cuanto a su vida media o su duración en sangre, va a ser de entre 5 a 15 minutos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estos péptidos? Más o menos ya lo habíamos nombrado en cardio. Recuerden que como son hormonas hidrosolubles, no pueden ingresar al interior de las células. Así que sí o sí, recuerden que el receptor tiene que estar en la membrana. Así que su mecanismo de acción es al unirse a receptores de membrana con actividad de guanilato ciclasa. Por eso yo siempre les digo que estos son familiares o primos
del óxido nítrico. La única diferencia es que el óxido nítrico actúa en un receptor intracelular que está asociado a guanilato, con actividad de guanilato ciclasa. En cambio, los péptidos actúan en receptores de membrana, pero la función es la misma, digamos. ¿Ah? ¿Cuáles pueden ser estos receptores? Tenemos PNR, significa receptor de péptido natriurético. Tenemos el tipo 1, o también llamado A, el tipo 2, o también llamado B, y el tipo 3, o también llamado C. Todos tienen el mismo mecanismo. ¿Ah? El más común, o el que más cantidad lo vamos a encontrar en el organismo, recuerden que es el receptor tipo 1 o A, como ustedes le quieran llamar, eso va a depender del libro. Entonces, en todas las células donde van a actuar estos péptidos, ya lo vamos a ver enseguida, fíjense, ya sea el péptido natriurético auricular o el cerebral, se van a unir a su receptor. Por ejemplo, acá les puse el PNR1, como les dije, puede ser cualquiera de esos, ¿está? Ese receptor de péptido natriurético auricular va a tener actividad de guanilato ciclasa. Al activarse entonces esa guanilato ciclasa, recuerden que va a convertir GTP en GMP cíclico. El GMP cíclico me va a activar a una proteína quinasa G, que como toda quinasa, se va a encargar de fosforilar proteínas. ¿Qué proteínas vamos a fosforilar? Vamos a ver que algunas son para la relajación muscular, otras son para afectar la reabsorción de iones en los riñones. ¿Está? Así que, en base a este mecanismo de acción, fíjense que los péptidos van a tener varias funciones. Por ejemplo, una de las funciones que van a tener es la vasodilatación de la arteriola aferente. Recuerden que la arteriola aferente es la que lleva la sangre al interior del glomérulo. Así que, si les estoy diciendo vasodilatación, les estoy diciendo relajación del músculo liso de esa arteriola. Entonces, volvamos al mecanismo. Fíjense, ven que acá la PKG, la proteína quinasa G, fosforila proteínas. Bueno, ¿qué proteínas podría fosforilar en un músculo? Algunos libros dicen que puede fosforilar una bomba de calcio ATPasa. Recuerden que la bomba de calcio guarda todo el calcio o en el retículo o lo saca de la célula para que no haya contracción. Por eso se produce la relajación. Otros libros dicen que la proteína quinasa G fosforila canales de calcio para que no se abran, o sea, para que se cierren y que no pueda entrar calcio al músculo, por eso la relajación. Yo no sé cómo les dio la profesora Heuer a ustedes, eso ya les dije el otro día en cardio. Si ustedes pueden mirar en sus apuntes lo que les dio la doctora Heuer, digan eso. ¿Ya? Es decir, le vuelvo a repetir, algunos libros dicen que se fosforila la bomba de calcio ATPasa, la cual se activa, y ya saben ustedes que la bomba saca calcio del citoplasma para que no haya contracción. Otros libros dicen que se fosforilan canales de calcio, que se van a cerrar para que no entre calcio al citoplasma. O sea, no queremos que haya calcio en el citoplasma, por eso va a haber relajación de la arteriola aferente. Yo no sé cuál de las dos versiones le dio la doctora Heuer, lo pueden buscar y de última eso le dicen a la profe Beligoy sobre todo, que ella es profesora de bioquímica también. Pero les doy las dos opciones. ¿No? Entonces, repasemos lo que ya dijimos en clases anteriores. Si yo abro cualquier arteriola en el riñón, no importa cuál, recuerden que por la ley de Poiseuille, si si aumenta el radio, o sea, si hago vasodilatación, eso me va a disminuir las resistencias periféricas y me va a aumentar el flujo sanguíneo. Así que fíjense, aumenta flujo sanguíneo renal, aumenta flujo plasmático renal, o sea, llega más sangre al glomérulo, lo cual, ese plasma que llega al glomérulo, recuerden que ejercía más presión, aumenta la presión hidrostática glomerular, entonces, aumenta la presión neta de filtración y aumenta el filtrado. Así que, una de las cosas que van a hacer los péptidos es que aumente el filtrado. Piensen, si se está filtrando mucho plasma, lógicamente el paciente va a orinar más después, porque está filtrando mucho. Como les dije, esto está ocurriendo en el glomérulo renal. Otra de las funciones que van a tener los péptidos, y por eso los estamos estudiando acá, es que disminuyen la reabsorción de sodio y agua. Específicamente esto va a ocurrir en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Es decir, en el túbulo
contorneado distal y colector cortical, recuerden que teníamos canales de sodio. Así que, ¿qué es lo que van a hacer los péptidos? Por el mecanismo que les dije acá. Posiblemente, esto no se sabe bien, pero posiblemente fosforilen a los canales de sodio, que estaban en estos túbulos. Segunda mitad del distal y colector cortical. Los mismos que me sintetizaba la aldosterona, acá al fosforilarse se inhibe. No afecta a la síntesis, simplemente fosforila estos canales, el canal de sodio se inhibe y no se va a producir la reabsorción de sodio. Si disminuye la reabsorción de sodio, lógicamente va a disminuir la natremia. Por eso se llaman péptidos natriuréticos. Natrium viene de sodio, urético, orina, o sea, se pierde sodio por orina porque no se reabsorbe. Entonces, si no se reabsorbe sodio, disminuye el sodio en sangre, es decir, disminuye la natremia. Al perderse sodio por orina, recuerden que el sodio arrastra agua, ejerce presión osmótica sobre el agua. Así que fíjense que también disminuye la reabsorción de agua, por lo cual el paciente va a orinar más también. Fíjense, aumenta el flujo de orina, aumenta la diuresis. Así que el paciente pierde sodio por orina, el sodio arrastra agua. Así que, ¿por qué una persona en la cual está actuando los péptidos natriuréticos, por qué orinan mucho? Porque se filtra mucho y porque se reabsorbe, se filtra mucha agua y se reabsorbe poca agua. Se filtra y no se reabsorbe. Por eso aumenta la diuresis. Todo el agua que el paciente está orinando va a hacer que disminuya la volemia. Y ahí, como siempre, lo relacionamos con cardio. Si disminuye la volemia, recuerden que disminuye el retorno venoso y disminuye la precarga. Pensemos en esto. Fíjense, los estímulos que habían hecho que se liberen los péptidos eran el aumento del retorno venoso a la aurícula derecha y el aumento de la precarga en los ventrículos. Fíjense lo que hice. Disminuí el retorno venoso y la precarga, que fue el estímulo inicial, lo que me había distendido a aurícula y a ventrículos. Obviamente, al disminuir la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Acuérdese que por eso lo habíamos visto como regulación intermedia o a mediano plazo de la presión arterial. Son sustancias vasodilatadoras, así que me van a bajar la presión. Otra de las funciones que van a tener los péptidos natriuréticos es la relajación de las células mesangiales. Les vuelvo a recordar, estoy hablando del mesangio intraglomerular, estoy hablando de las células lasis, que les dije que formaban parte del aparato yuxtaglomerular. Recuerden que las células mesangiales que les estoy nombrando estaban rodeando a los capilares, o sea, estaban por fuera de los podocitos. No son podocitos, están por fuera de los podocitos. Recuerden que estas células, como están rodeando al capilar, si se contraen o se relajan, modifican la permeabilidad del capilar. Por ejemplo, la antidiurética, ¿se acuerdan que me contraía a las células mesangiales? Y eso me disminuía la permeabilidad del capilar. Fíjense acá, los péptidos natriuréticos hacen lo opuesto a la antidiurética. Relajan a las células mesangiales, por lo tanto, si las células se relajan, aumenta la permeabilidad o conductividad hidráulica de los capilares glomerulares. Por lo tanto, me aumenta el coeficiente de filtración y me aumenta el índice de filtración glomerular. Así que son funciones media raras. Las que siempre nos acordamos es la de la reabsorción, pero bueno, tiene varias funciones. Otra de las funciones ya las hemos nombrado cuando dimos aldosterona. ¿Se acuerdan que dijimos que el péptido natriurético auricular, sobre todo, inhibe la síntesis y liberación de aldosterona? Yo les había contado que inhibía a la hormona aldosterona sintetasa, por lo cual no ocurría el último paso en la síntesis de aldosterona. Así que esto va a ocurrir en la corteza suprarrenal. Recuerden que es específicamente en la capa glomerular. Se inhibía la aldosterona sintetasa, por lo tanto no se libera aldosterona, y recuerden, si no se secreta aldosterona, no hay
disminuye la reabsorción de sodio en los riñones, como hemos visto. Así que baja más la natremia de lo que ya estaba, ¿no? Así que los péptidos natriuréticos, fíjense, tienen un efecto opuesto a la aldosterona. La aldosterona reabsorbía sodio. Los péptidos inhiben la reabsorción de sodio y inhiben la liberación de aldosterona. Tienen un efecto opuesto a la antidiurética. ¿Por qué? Porque la antidiurética generaba reabsorción de agua. Fíjense que acá disminuye la reabsorción de agua, ¿tá? Y fíjense, como les puse acá, otra función que van a tener los péptidos natriuréticos es inhibición de la liberación de antidiurética. Esto va a ocurrir específicamente en el núcleo supraóptico y paraventricular, donde si se inhibe la liberación de antidiurética, como les dije, al no haber antidiurética, no se reabsorbe agua, y por lo tanto, o sea, se inhibe la aldosterona, no se reabsorbe sodio. Se inhibe la antidiurética, no se reabsorbe agua. Esto hace que el paciente pierda sodio y agua por orina. Es lo que necesitábamos para bajar el retorno venoso y la precarga, que fueron los estímulos que hicieron que se liberen estos péptidos, ¿tá? Así que varias funciones tenemos acá. Como pueden ver, angiotensina 2, aldosterona y antidiurética son hormonas bien power, que los profes quieren que sepan, porque son las más potentes. Las que nos quedan ver son más sencillas, digamos, de estudiar. Ahora, les digo lo siguiente. Vamos a ver a una hermana de los péptidos natriuréticos, que es la urodilatina. Para que tengan una idea, la urodilatina es un péptido natriurético. Lo que pasa es que no se libera en el corazón, se libera en los riñones y no sale de los riñones. Así que, por eso, no es una hormona endocrina la que vamos a estudiar ahora. Es una hormona paracrina, ¿verdad? Vuelvo a corregir acá. La urodilatina es una hormona peptídica. Corrijan acá, en vez de proteica, pongan peptídica, y no es endocrina, porque no va a salir a sangre, es parácrina. Se va a sintetizar en los riñones y va a actuar en el riñón. Así que ahí localmente va a actuar. Fíjense, como les dije, su síntesis y liberación está en los riñones, en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. O sea, las mismas células tubulares donde actúa el péptido natriurético también liberan esta hormona, que es la urodilatina. Es bastante nueva esta hormona, pero el profe hace 2 años ya que las da en clase. Así que bueno, ¿cuál es el estímulo para que las células tubulares liberen urodilatina? Fíjense que el estímulo es el aumento del flujo sanguíneo renal al capilar peritubular. Entonces, si le está llegando mucha sangre al capilar peritubular, me voy a dar cuenta porque la presión hidrostática del capilar peritubular va a estar un poco alta. Eso va a activar a las células tubulares para que secreten urodilatina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mismo que los péptidos natriuréticos. Es decir, se va a unir a un receptor de membrana con actividad de guanilato ciclasa. O sea, es un péptido natriurético, porque es un péptido y va a tener la misma función que los péptidos natriuréticos, solo que se llama urodilatina, y acá está lo más importante, no es endocrina, es parácrina. Y acá en color rojo les puse lo que dice el profe en clase. La urodilatina es mucho más potente que los péptidos natriuréticos auricular y cerebral, ¿tá? Hace lo mismo, pero como es liberada en el riñón y actúa en el riñón, es más potente. Así que, fíjense, todas las funciones que yo les dije que los péptidos hacen en el riñón, lo va a hacer la urodilatina. Lo único que no va a hacer es afuera. Por ejemplo, para que tengan una idea. Vasodilatación de la aferente es en riñón, así que podemos hacer. Disminución de reabsorción y sodio y agua, también lo podemos hacer. Relajación de células mesangiales, también. Inhibir la liberación de aldosterona, no. Porque recuerden, la urodilatina no puede salir del riñón. Inhibir la liberación de antidiurética tampoco, porque la urodilatina no sale del riñón. O sea, las mismas funciones que sean en el riñón, la urodilatina las va a hacer, pero más potentes. Por eso, fíjense, le puse acá, resumido, pero porque lo dimos recién, así que lo pueden volver a repasar de péptidos. Fíjense, vasodilatación de la arteriola aferente. Dijimos que si hacemos vasodilatación de la aferente, fíjense cómo me aumenta el filtrado. Es lo mismo que hicieron los péptidos.
disminución de la reabsorción de sodio y agua. Como les dije, en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Recuerden que si el paciente disminuye la reabsorción de sodio, va a disminuir la anatremia, y el sodio que se pierde por orina arrastra agua, así que disminuye la reabsorción de agua. El paciente aumenta su diuresis, o sea, orina mucho, y su bulimia va a disminuir. Y por otro lado, relajación de células mesangiales, que recién les comenté que al relajarse las células, aumenta la permeabilidad o conductividad hidráulica del capilar glomerular, y aumenta el filtrado. O sea, misma función que los péptidos natriuréticos, así que, tal cual lo dijimos acá, también lo hace la urodilatina. Fíjense, como les dije, no aparece lo de la aldosterona, ni lo de la antidiurética, porque eso es fuera del riñón, y esta no es una hormona endócrina, así que esas funciones no. Y una función diferente a la de los péptidos es que inhibe a las células yuxtaglomerulares, lo cual disminuye la secreción de renina. O sea, en esta función hace lo mismo que la aldosterona. Recuerden que la aldosterona hacía feedback sobre las células yuxtaglomerulares. Fíjense que la urodilatina también. También me puede inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que es una hormona muy difícil de acordarse a veces, pero si se fijan es lo mismo que los péptidos, excepto funciones que estén fuera de los riñones. Otra de las hormonas que yo les dije que les iba a explicar es la hormona paratiroidea o paratormona o PTH. Van a ver que voy a hablar 2 renglones, o sea, muy poquito acerca de esta hormona. ¿Por qué? Porque en endocrino, cuando estudiemos metabolismo fosfocálcico, les voy a tener que explicar esto en mayor profundidad. Porque la paratormona, vamos a ver que es una hormona que regula la calcemia, o sea, el calcio en sangre. Y para regular el calcio puede actuar a nivel de huesos, a nivel de riñones, a nivel de síntesis de vitaminas, o sea, tiene muchas funciones. Solamente les voy a nombrar acá para hablar específicamente de reabsorción y secreción. El profe, de todas maneras, esto no suele tomar en renal, porque lo toman en endócrino, que también es esta era, así que bueno. Entonces, la hormona paratiroidea o paratormona, vamos a decir entonces que sí es una hormona proteica, ya la vamos a dar en mayor profundidad, se sintetiza y se libera en las glándulas paratiroides, que recuerden que las glándulas paratiroides son 4 y están detrás de la tiroide, que sabemos que está acá en el cuello. El estímulo para que se secrete paratormona justamente es la disminución de la calcemia, porque la función que tiene la paratormona es aumentar la calcemia. Una vez que la paratormona se secreta, cuando está disminuida la calcemia, se va a transportar en sangre. Al ser una hormona hidrosoluble, va a circular libre en plasma sin problema y suele tener una vida media de 10 a 20 minutos. ¿Tá? ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Va a actuar sobre receptores de membrana asociados a proteína GS. Algunos libros dicen GQ, pero bueno, está en discusión eso. GS es lo más común, es decir, que se va a estimular la adenilatociclasa y se va a activar la proteína quinasa A, que se va a encargar de fosforilar proteínas. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona paratiroidea en los riñones? Fíjense que lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de calcio y disminuir la reabsorción de fosfato en los riñones. Específicamente en el túbulo contorneado proximal, asa ascendente gruesa de Henle y túbulo contorneado distal. ¿Está? Esto es muy poquito lo que les estoy diciendo, pero bueno, para la parte de reabsorción nos interesa. Entonces, fíjense, si aumenta la reabsorción de calcio, me aumenta la calcemia que estaba baja, ¿está? Y fíjense que al mismo tiempo disminuye la reabsorción de fosfato, así que aumenta la calcemia, pero disminuye la fosfatemia. Ahora por ahí es muy cortito lo que les cuento, pero cuando estemos en endocrino, vamos a tener que diferenciar la paratormona de la vitamina D, porque la vitamina D también actúa en riñones, pero aumenta la absorción de calcio y de fosfato. En cambio acá, la paratormona se reabsorbe calcio, pero no se reabsorbe fosfato. Así que ya vamos a volver a ese tema, pero solo para recordarles que lo tengan en cuenta por las dudas.
digamos que en renal no suele preguntar el profe. Por último, hormonas bastante nuevas, si se fijan, estas dos no están en los libros, ¿está? Que son la guanilina y la uroguanilina. El profe las ha nombrado en clases, por eso les nombro. Muy poquito lo que sabemos de ellas, pero bueno, lo poco lo vamos a decir. En el caso de la guanilina, se sintetiza ambas se sintetizan en intestinos. ¿Ah? La guanilina se sintetiza desde el ilion hasta el colon proximal. ¿Ah? Ilion sería ilion, el ciego, colon ascendente y tal transverso. Recuerden que eso es colon proximal. Y la uroguanilina se sintetiza en yeyuno. ¿Cuál es el estímulo para que se secreten estas hormonas? La ingestión oral de cloruro de sodio. O sea, cuando el paciente come mucha sal, esto estimula a los enterocitos de los intestinos para que secreten guanilina y uroguanilina. Son hormonas endócrinas, porque fíjense que una vez que se secretan por los intestinos, van a pasar a sangre, en donde la guanilina se va a transportar en sangre como proguanilina, o sea, como simógeno, inactivo. En cambio, la uroguanilina ya va a circular activo. Fíjense que son hormonas peptídicas también. Su mecanismo de acción es que son péptidos también, o sea, péptido natriurético auricular y cerebral se liberan en el corazón. La urodilatina se libera en riñón, y la guanilina y la uroguanilina se liberan en intestino, pero son todos parientes, todos familiares, son todos péptidos natriuréticos que se liberan en diferentes lugares. El mecanismo de acción, fíjense, que es uniéndose a receptores de membrana con actividad de guanilato ciclasa, también, al igual que los péptidos natriuréticos, al igual que la urodilatina. La única diferencia es la función. Lo que se sabe hasta ahora es que disminuyen la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector cortical. ¿Ah? Diferente a lo que hemos dicho de péptidos natriuréticos y urodilatina, que disminuían reabsorción de sodio y agua en segunda mitad del distal y colector cortical. Este es proximal y colector cortical. Y la verdad que, aparte de lo que dijo el profe, alguna de estas cosas busqué en internet, porque en los libros no está, y fíjense lo poco que encontré. Por si les pide, fíjense que lo nombró en clase, ya lo saben. ¿Está? Así que con esto, fíjense, para cerrar este tema y poder comenzar con uno nuevo, les hice un cuadrito, así como hice con los diuréticos. Les hice un cuadrito que resume todas las hormonas que nosotros estuvimos estudiando. Fíjense. Ahora, fíjense que no puse todas las funciones acá. El cuadrito que hice es para resumir la parte de reabsorción y secreción, que es la que nos interesa. Las demás funciones, como vasoconstricción o vasodilatación, obviamente que la hemos dado. Entonces, para hablar de reabsorción y secreción, fíjense que la angiotensina 2, su función es aumentar la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal y asa ascendente gruesa de Henle. La aldosterona, recuerden que aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de potasio. En la segunda, por favor, agreguen acá, aumenta la absorción de sodio, aumenta la secreción de potasio. Por favor, agreguen que aumenta la secreción de protones, que me olvidé. Entonces, aumenta la absorción de sodio, aumenta secreción de potasio, aumenta secreción de protones, que siempre me olvido eso. Agréguenle en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Hemos estudiado también a la antidiurética, que aumenta la reabsorción de agua, y acá sí puse la función rara, aumenta la reabsorción de urea. Recuerden que esto, a diferencia de la aldosterona, le agrego el túbulo colector medular, fíjense. Entonces, la antidiurética actúa en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Recuerden, para la reabsorción de agua, actúa en los tres lugares, ¿no es cierto? Ahora, para la reabsorción de urea dijimos que solo en el medular, porque el distal y el colector cortical son impermeables a la urea. Yo les había puesto en color y todo para que no se olviden esa parte, ¿no? Pero bueno, acá lo pusimos en general.
hemos dado también a los péptidos natriuréticos auricular y cerebral que disminuyen la reabsorción de agua en la segunda mitad del distal y el túbulo colector cortical. La urodilatina hace exactamente lo mismo, solo que tiene función endocrina, pero hace lo mismo. Disminuye la reabsorción de sodio y agua en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y el colector cortical. La paratormona, dijimos que afecta al calcio y al fosfato. Y todo lo demás era sodio, agua. Bueno, fíjense que la paratormona aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fosfato en túbulo proximal, asa ascendente gruesa de Henle y túbulo contorneado distal. ¿Sí? Y por último, recién hablamos de la guanilina y la uroguanilina, las menos conocidas de todas, que me disminuyen, al igual que los péptidos natriuréticos y la urodilatina, me disminuyen la reabsorción de sodio y agua, pero en túbulo proximal y colector cortical. Así que, en resumen, toda la regulación de la reabsorción que estuvimos hablando en la clase anterior y hoy está en este cuadro. Solo la parte de reabsorción. En cada hormona, recuerden que vimos muchas funciones más, que es lo que obviamente hay que saber. ¿Tá? Así que, dicho esto, ¿qué tenemos que empezar a ver a partir de ahora? Recuerden que nos está faltando excreción, pero prefiero dar primero la parte de cálculos, que es lo más importante. Hay varias preguntas que nos surgieron a lo largo de las clases de renal que ya estuvimos viendo. Como por ejemplo, algo habíamos dicho, ¿por qué un paciente, por qué la glucosa no aparece en orina? Habíamos adelantado que es porque la glucosa se filtra libremente, pero se reabsorbe totalmente. ¿Ah? Se filtra, pero en el túbulo proximal se reabsorbe en un 100%. Por eso no aparece en orina. Si aparece en orina es porque ese paciente es diabético. Entonces, ya que estuvimos hablando en las clases anteriores de eso, hagamos un gráfico que me represente los tres procesos que hace la glucosa, que es, en realidad hace dos, que es filtración y reabsorción total en un paciente sano. Pero si aparece en orina, tenemos que ver a partir de qué valores de glucemia en un paciente diabético tendría que aparecer en orina. Así que vamos a ver este gráfico, lo vamos a dibujar paso a paso para que ustedes lo entiendan. Fíjense que se llama curva de titulación de la glucosa. ¿Qué significa la palabra titulación? Titular significa dosar, significa medir. Entonces, esto se puede dosar. Titulación es dosaje, digamos. ¿No? Entonces, ¿qué es la curva de titulación de la glucosa? Es un gráfico que me representa la relación que existe entre la cantidad de glucosa filtrada, la cantidad que se reabsorbe y la cantidad que se excreta. Así que, obviamente, la glucosa en un paciente sano no se debería excretar, pero vamos a ver que si hay excreción es porque el paciente es diabético. Eso lo vamos a estudiar enseguida. Así que vamos a relacionar la cantidad o carga filtrada de glucosa, la cantidad o carga reabsorbida y la cantidad o carga excretada de glucosa. Para cada proceso les voy a dibujar una curva diferente, la cual vamos a ir explicando. ¿Tá? Así que ese es el gráfico que tenemos que hacer. Para que ustedes lo entiendan, lo voy a hacer paso a paso. Entonces, vamos a dibujar este gráfico. ¿Tá? Entonces, este gráfico lo vamos a hacer. En este gráfico, entonces, vamos a tener la parte horizontal del gráfico que me va a representar la glucemia. Recuerden ustedes que la glucemia, los valores normales en sangre, en ayunas, es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Bueno, vamos a ver qué va a ir pasando a medida que la glucemia vaya aumentando. Va a ir aumentando en este sentido. Así que vamos a poner 0, 100, 200 de glucemia. Y bueno, a partir de, recuerden, mayor a 125 ya es diabetes, pero bueno, vamos a ver qué pasa en un diabético a medida que va aumentando la glucemia. Vamos a poner hasta 500. Y con 500 el paciente va a reventar, ¿no? 500 de glucemia, el paciente le duele la cabeza, todo un desastre. ¿Ah?
Y después, en la parte vertical, vamos a representar la velocidad de movilización de la glucosa. ¿Qué significa? ¿Por qué pongo movilización? Porque acá vamos a representar la velocidad con la que se filtra, la velocidad con la que se reabsorbe, la velocidad con la que se excreta si es que el paciente es diabético. Así que tenemos que expresar varias cosas acá. La velocidad de movilización de glucosa, velocidad de desplazamiento en los diferentes procesos, lo vamos a representar en miligramos por minuto. Nuevamente vamos a poner 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, y bueno. ¿Tá? Así que, ¿qué es lo que les voy a representar yo? Vamos a empezar por el principio. Nosotros sabemos que la glucosa no tiene ningún problema para filtrarse. Así que vamos a dibujar de color negro, vamos a dibujar la carga filtrada de glucosa, la curva de filtración. Entonces, fíjense que sin dibujar mucho en el gráfico, ya sabemos que la glucosa no tiene ningún problema para filtrarse. Así que, ¿qué es lo que vamos a observar en este gráfico? Esperen que les dibujo y ahí les muestro lo que vamos a hacer. Espérenme 2 segundos. Perfecto, entonces. La curva de la carga filtrada va a ser así. Fíjense que es una curva lineal, ¿ven? ¿Qué me dice esta curva? Vamos a mirar. Esta curva, y podemos ir hasta el infinito, y más allá, como dice la película. ¿Está? ¿Qué me dice esta curva que representa la filtración de la glucosa? Fíjense, a medida que aumenta la glucemia, o sea, a medida que aumenta la glucosa en sangre, más glucosa se va a filtrar. Porque no hay ningún impedimento, no había nada en la barrera de filtración glomerular que me impida la filtración de glucosa. Así que cuanto más glucosa el paciente tenga en sangre, más glucosa se va a filtrar. Y esto podríamos seguir infinito, ¿está? Cuanto más aumente la glucemia, más glucosa se filtra. ¿Por qué? Porque no hay nada que la detenga. Recuerden que las únicas estructuras o sustancias que no se filtran son las células de la sangre y las proteínas. Lo demás se filtra todo sin problema, ¿tá? Así que eso es lo que me dice esta carga filtrada de glucosa. ¿Qué voy a dibujar ahora? Voy a dibujar con una curva de color celeste la reabsorción de la glucosa. Así que vamos a hablar de la carga reabsorbida de glucosa. Fíjense, necesito que sean bien específicos con esta curva. Entonces, ya les voy a explicar por qué. Necesito, fíjense, que a la altura de 300 de glucemia y a la altura de más o menos 375, casi 400, ¿no? ¿Ven? Acá, casi 400 y 300 acá abajo, necesito que les muestro cómo va a ser la curva y ya les comento por qué. La curva al principio es paralela a la filtración, ¿está? Paralela a la filtración, pero cuando se acerca a 300 acá abajo y a 375 acá, ya les explico por qué, fíjense que se aplana y ahí queda una meseta, ¿está? Así que bien puntuales, ya les digo por qué quiero que sean tan puntuales. 300 acá, ¿ven? Y 375 casi, un poquito por debajo de 400 acá. ¿Tá? Ya les comento por qué. ¿Tá? Así que esta, y ahí se aplana, ¿ven? Así que en esta curva, como pueden ver, tienen que explicar dos cosas. Lo que pasa al principio de la curva y después lo que pasa durante la meseta. Entonces, fíjense, la primera parte de la curva, hasta acá, antes de que se haga meseta. ¿Qué es lo que estamos observando en esa parte de la curva? Fíjense que estamos observando que a medida que aumenta la glucemia, aumenta la reabsorción de glucosa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la glucemia, fíjense, aumenta la filtración y todo lo que se filtra se reabsorbe. ¿eh? Por eso es paralela a la filtración. Entonces, ¿qué me dice esta primera parte de la curva? A medida que aumenta la glucemia, aumenta la reabsorción de glucosa. Recuerden que la reabsorción de glucosa se da por cotransporte en la parte apical. ¿Se acuerdan? El cotransportador sodio-glucosa, o también llamado SGLT2. ¿tá?
Ahora, hasta acá no había problemas, ¿ven? Bien paralela a la filtración. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos a este punto, que es 375 miligramos por minuto de velocidad de reabsorción, fíjense que se produce una meseta, ¿está? Entonces, lo vamos a marcar acá porque es muy importante. 375 miligramos por minuto de velocidad de reabsorción. Cuando llegamos a esa velocidad de reabsorción de glucosa, no hay más velocidad que esa, ¿está? Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que vamos a decir? Fíjense, a medida que aumenta la glucemia, la velocidad de reabsorción de la glucosa se mantiene igual. O sea, que se alcanzó una velocidad máxima de reabsorción, que acá, en este tema, lo vamos a llamar TM, que significa transporte máximo. ¿Está? Ahora, ya lo vamos a repasar, pero necesito que piensen en algo que yo les dije en primera. Cuando estudiamos primera, proteínas transportadoras, ¿se acuerdan? Difusión facilitada, transporte activo. Yo les dije que las proteínas transportadoras tenían 3 características, ¿se acuerdan? Tenían la saturación, teníamos que la más importante era la saturación. Después, por ejemplo, teníamos la estereoespecificidad y teníamos la competición. ¿Tá? Bueno, de esas tres características me interesa una, que es la saturación. Las proteínas transportadoras, en este caso recuerden que la glucosa utiliza proteína transportadora, que es el SGLT2. ¿tá? Las proteínas transportadoras, su característica es que se saturan. ¿Qué significaba que se saturan? Que en algún momento van a alcanzar una velocidad máxima de transporte, a la cual le vamos a llamar transporte máximo. Fíjense, lo dimos hace un montón de tiempo en primera y lo estamos aplicando ahora. ¿Está? Así que, ¿qué es este transporte máximo? Es la velocidad máxima con la que se produce la reabsorción de glucosa. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde se van a saturar todos los transportes de glucosa, todos los transportadores, o sea, los SGLT2. ¿Ah? Llega un momento en donde todos los transportadores del riñón se van a saturar y no voy a poder seguir aumentando la velocidad de reabsorción. Llega hasta cierto punto. ¿ah? Cuando alcanzamos los 375 miligramos por minuto, se saturan todos los transportadores de glucosa y ya no va a haber más, se va a seguir produciendo la reabsorción, pero ya no con mayor velocidad. Hasta esa velocidad de transporte podemos tener. ¿Está? ¿Cuál es el problema? Que si sigue aumentando la glucemia, si sigue aumentando más que, como ven acá, 300 miligramos por decilitro o 375 miligramos por minuto de velocidad, si aumenta mucho la glucemia y se saturaron los transportadores, se va a empezar a perder glucosa por orina. Entonces, quiero que presten atención a lo que voy a dibujar ahora, porque, lo digo, voy a dibujar mal. Lo que voy a dibujar ahora está mal, pero les muestro. Uno esperaría que, si acá se saturaron todos los transportadores, uno esperaría que a partir de acá, de 300 miligramos por decilitro, se empieza a perder glucosa por orina. Así que, si yo dibujo mal, haríamos esto. Vamos a dibujar entonces la carga excretada de glucosa, que se supone que no se tiene que perder glucosa por orina, no se tiene que excretar. Pero bueno. Entonces, se supone que a medida que aumenta la glucemia, se tiene que reabsorber toda la glucosa y que no se debe perder por orina. Entonces, fíjense que voy a dibujar más. Al principio del gráfico, a medida que aumenta la glucemia, fíjense, estoy dibujando la eliminación de glucosa por orina. Fíjense, no se elimina glucosa por orina. Entonces, a medida que aumenta la glucemia, no se pierde glucosa por orina, ¿ven? Pero uno esperaría, por lo que dije recién, que una vez que lleguemos a 300, empiece a aumentar la excreción de glucosa por orina. ¿Por qué en 300 acá de glucemia? Porque fíjense que ahí se saturaron todos los transportadores de glucosa, todos los SGLT2. Entonces uno diría, bueno, si se saturaron significa que si aumenta mucho la glucemia, esos transportadores no van a alcanzar a reabsorber todo.
y algo se va a escapar. Entonces uno esperaría que a partir de acá empiece a haber, así, ¿no es cierto?, excreción de glucosa. Ahora, ¿cuál es el problema? Al mirar el gráfico en el libro, la glucosa no se empieza a perder desde acá. Se empezó a perder antes ya. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó para que se empiece a perder antes? Entonces, como les dije, esta curva está mal. Por lógica, uno esperaría que en el momento en el que se saturan todos los SGLT2, a partir de ahí se empieza a perder glucosa por orina. Pero este gráfico está mal. ¿Por qué? Porque la realidad, esta es la teoría. Si fuera la teoría, el gráfico tendría que empezar a aumentar a partir de 300 de glucemia. ¿Ah? Pero la realidad en los pacientes es la siguiente. Ahora lo voy a dibujar bien. ¿Cuál es la realidad en los pacientes? Lo que se vio es que a partir de los 180 miligramos por decilitro de glucemia, ya se empieza a perder glucosa por orina. O sea, como que no coincide lo de la saturación de los transportadores con lo que estoy poniendo. O sea, antes de llegar a los 300 miligramos por decilitro de glucemia, el paciente ya empieza a perder glucosa por orina. O sea, ya empieza a perder, a tener glucosuria. Y eso es lo que por ahí no se entiende bien, ¿está? Y es lo que les voy a hacer diferenciar. O sea, que a partir de 180 vemos que la curva de excreción de la glucosa empieza a aumentar, ¿ven? Así. ¿Qué significa esto? Que en esta curva están pasando dos cosas, ¿ven? Al principio, a medida que aumenta la glucemia, ¿ven? La curva no aumenta, o sea, no se elimina glucosa por orina, pero fíjense, a partir de 180 miligramos por decilitro de glucemia, empieza a aumentar la excreción de glucosa, o sea, se empieza a perder glucosa por orina. ¿Cómo le vamos a llamar a este punto, donde clínicamente se vio en los pacientes que se empieza a perder glucosa por orina? Se llama umbral para la glucosa. Entonces, estamos viendo que no coincide el punto donde se saturaron los transportadores con el momento donde se empieza a perder glucosa por orina. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes diferencien. Entonces, ya lo vamos a repasar, pero la idea es así. El transporte máximo es un valor teórico. Entonces, si todos los transportadores del riñón, todos los SGLT2 del riñón se saturaran, recién a partir de este punto tendríamos que empezar a perder glucosa por orina. ¿Por qué? Porque esta glucemia coincide con los 375 miligramos por minuto de transporte máximo. Ya les digo por qué 300, hay un cálculo que hacer. Ahora, eso es teórico. Si todos los transportadores del riñón se saturaran, todos los SGLT2 se saturaran, recién a partir de acá tendría que empezar a subir la curva, a partir de 300 de glucemia. Eso es teórico. Ahora, la realidad es esta, que a partir de 180 miligramos por decilitro de glucemia, ya empieza a haber glucosuria. ¿Por qué? Porque no somos robots. La respuesta es esa, no le digan así al profe. Porque no somos robots, no somos perfectos. Entonces, ¿qué pasó? Algunos transportadores, algunas proteínas transportadoras, ya se empezaron a saturar antes de tiempo, antes de alcanzar su transporte máximo. Entonces, todos los transportadores saturados, sí, ocurre a 300 de glucemia o 375 de transporte máximo. Pero algunos transportadores, como no funcionan bien, ya se empiezan a saturar antes del tiempo. Entonces, se empieza a perder pequeñas cantidades de glucosa antes de llegar a los 300 de glucemia. ¿Está? Entonces, eso es lo que tienen que explicar en este gráfico, ya sea de manera teórica o, si el profe les pone gráfico, también. Así que, vamos a repasar todo esto que les dije, porque quiero, la pregunta de examen súper importante y oral es, ¿qué diferencia hay entre el transporte máximo y el umbral para la glucosa? ¿Por qué no coinciden? Y eso es lo que le tienen que contestar al profe. ¿Está? A ver, preguntitas. Flor dice, ¿a todos nos pasa eso, Hermi, o solo a las personas con diabetes? Recuerden que la glucosa no se elimina por orina, ninguna persona sana. Así que solo a las personas con diabetes. O sea, todos tenemos dos curvas, ¿no es cierto? Que es la curva de filtración y la de reabsorción. Los pacientes con diabetes, esperen, vamos de vuelta. ¿Cómo sería en una persona sana la curva? Acá no era, esperen.
todos tenemos tres curvas en realidad, pero ¿cómo sería en una persona sana la curva de excreción? En realidad no habría curva, ¿no es cierto? En una persona sana la curva sería acá, siempre acá, ¿no es cierto? Porque nunca habría eliminación de glucosa por orina. Así que yo, por ejemplo, no tengo diabetes. Voy a dibujar mi curva. Mi curva es así. Esta siempre está bien, esta también, en todo es igual. Mi curva es así, ¿ven? Siempre plana. ¿Por qué? Porque yo no tengo eliminación de glucosa por orina. Así que en una persona sana la curva nunca va a subir. ¿Por qué? Porque nunca se pierde glucosa por orina. Ahora, en un paciente diabético sí. ¿Tá? La curva empieza a subir a partir de los 180 miligramos por decilitro. Así que está buena tu pregunta, Flor, porque sí, uno diría, bueno, ¿en todos los pacientes vamos a tener tres curvas? No. Todos tenemos esta curva, sanos o enfermos, todos tenemos esta curva, la de reabsorción, porque la glucosa se filtra y se reabsorbe en un 100%. Ahora, esta curva sería plana en un paciente sano, nunca va a subir. En un diabético sí, sube. ¿Está? Así que esta curva no es normal. La mía, la de una persona sana, no subiría nunca. Entonces, como que no hay curva directamente porque no sube. ¿Está? Así que perfecto eso. A ver. Perfecto. Ahora, repasemos los conceptos que les estuve diciendo. Que eso es lo más importante. Y cómo calcular el transporte máximo, que eso también el profe quiere saber. Así que, fíjense. Tenemos la curva de carga filtrada, que acá, como pueden ver, es la que está de color negro, que me dice que a medida que aumenta la glucemia, aumenta la cantidad de glucosa que se filtra. Perfecto, ya sabemos que siempre es así porque no hay ningún problema para que la glucosa se filtre. Se filtra, lo que haya en plasma se va a filtrar. Después fíjense que tenemos esta curva roja, que hay que explicarla antes de lo que pasa antes de la meseta y lo que pasa después. Entonces, al principio de la curva, o sea, antes de la meseta, a medida que aumenta la glucemia, aumenta la cantidad de glucosa que se reabsorbe. Fíjense que esta parte de la curva hasta acá es paralela a la de filtración, porque toda la glucosa que se filtra es toda la glucosa que se va a reabsorber. Un 100% de la glucosa se reabsorbe, recuerden, en el túbulo contorneado proximal, por el cotransportador sodio-glucosa, o también llamado SGLT2. Ahora, a partir de 300 de glucemia, es decir, ven acá, 375 de transporte máximo y 300 de glucemia, ya se vuelve una meseta, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? A partir de los 300, por encima de los 375 miligramos por minuto de transporte máximo, vamos a decir que a medida que aumenta la glucemia, la cantidad reabsorbida de glucosa se mantiene constante. ¿Cuál es la causa de esto? Y una propiedad característica de cualquier transportador, que es la saturación. ¿Ah? Se saturaron todos los transportadores de glucosa, todos los SGLT2, porque todas las proteínas transportadoras tienen esa característica. En algún punto se saturan. Lo mismo que las enzimas, ¿se acuerdan? Por eso cuando en biología hablan de la velocidad máxima de la reacción, es porque se saturó la enzima, ¿se acuerdan? Lo mismo acá. Las proteínas transportadoras se saturan igual que la enzima. Llega a un punto donde mayor velocidad que esa no pueden alcanzar. Así que recuerden, el transporte máximo es un valor teórico. Entonces, vamos a definir un poquito mejor qué es el transporte máximo. Acá lo tenemos. Vamos a decir que el transporte máximo, o TM, es la máxima intensidad, o el límite, con el que la glucosa se puede movilizar por transporte activo. En realidad, aclaro, cualquier soluto que realice transporte activo en el riñón tiene transporte máximo. ¿Tá? Puse glucosa acá porque es lo que estamos estudiando. Pero cualquier soluto que realice transporte activo primario o secundario tiene transporte máximo. ¿Tá? El valor normal del transporte máximo de glucosa es de 375 miligramos por minuto. ¿De dónde saqué este número? Para sacar el transporte máximo de glucosa necesitamos saber el índice de filtración glomerular del paciente y la glucemia del paciente. Ahora, tengo un problema. Ustedes saben que el índice de filtración glomerular nosotros lo medimos en mililitros por minuto, es decir, en 125 mililitros por minuto. Y la glucemia está en miligramos por decilitro. O sea, las unidades no coinciden.
yo necesito que por lo menos 2 unidades coincidan para cancelar. Fíjense, si yo pongo 125, les muestro acá. Si yo pongo mililitros acá, acá tengo decilitros. Son 2 unidades diferentes de volumen. Y tienen que coincidir. Entonces, si yo pongo mililitro acá, tengo que poner mililitro acá. Si pongo decilitro acá, tengo que poner decilitros acá, para poder hacer el cálculo. Yo no puedo hacer 125 por 85, no, porque no coinciden las unidades. Entonces, lo más fácil es transformar el índice de filtración glomerular, en vez de que esté en mililitros por minuto, transformarlo a decilitros. Entonces, es bastante fácil. 125 mililitros por minuto de índice de filtración glomerular es lo mismo que decir 1,25 decilitros por minuto. Así que lo único que hice es agregarle una coma y transformé esto en la unidad que yo necesito, porque acá también están decilitros, ¿está? En cambio, si no, la otra sería cambiar la glucosa a mililitros, es lo mismo, ¿está? Pero lo más fácil es con el índice de filtración. Entonces, para el cálculo, recuerden, no tienen que poner el índice de filtración glomerular en mililitros por minuto. Tienen que ponerlo en decilitros por minuto. Entonces, acuérdense, 125 mililitros por minuto es lo mismo que 1,25 decilitros por minuto. Le ponen la coma nomás y ya está. Por lo tanto, ahí sí puedo hacer el cálculo. Voy a hacer un índice de filtración glomerular de 1,25 decilitros por minuto por, vamos a poner un ejemplo, fíjense que acá puse una glucemia normal de 85, ¿no? Para poner un ejemplo. Por 85, fíjense que me da 106,25 miligramos por minuto. ¿Tá? Fíjense. Decilitros, cancelo con decilitros, y me queda en miligramos por minuto. ¿Tá? Que si se fijan, volvemos atrás en el gráfico, ¿ven? Miligramos por minuto es como se explica el transporte. ¿Cuántos miligramos se transportan en cuántos minutos? Eso es en velocidad. ¿Tá? Así que yo les dije que el valor normal del transporte máximo es 375. Así que analicemos este número que me dio recién. 106,25, fíjense. 106,25 de transporte máximo. ¿Se saturaron todos los transportadores? No, porque no alcancé los 375 miligramos por minuto. Entonces, si yo hago, fíjense, con la glucemia normal, no se alcanza el transporte máximo, ¿ah? Porque no llegué a este número que es 375. Entonces, ¿qué digo? Si yo calculo este número, fíjense acá en el gráfico, 85 de glucemia, miren. En 85 de glucemia estoy acá, antes que 100. ¿Ven? Estoy en esta parte de la curva. No se saturaron todos los transportadores, ¿está? Entonces, si el transporte máximo me da más bajo que 375, significa que todavía no se saturaron todos los SGLT2. Ahora, como les dije hace un ratito, probemos con 300 de glucemia, fíjense. 1,25 por 300. Me da 375. Vamos a ver en el gráfico, fíjense. Si yo tengo 300 de glucemia, al hacer el gráfico llego acá y llego a este punto. Es decir, se saturaron todos los transportadores de glucosa. Entonces, cuando un paciente tiene una glucemia de 300 miligramos por decilitro, se alcanza el transporte máximo de glucosa. Es decir, se saturan todos los transportadores, o sea, todos los SGLT2 de los riñones. ¿Está? Como les dije, ¿cuál es la causa de que se alcance el transporte máximo? Se saturan todas las proteínas transportadoras de glucosa, o sea, todos los SGLT2 del riñón. ¿Ah? O sea, la glucosa, cuando se saturan todos los transportadores, la glucosa que hay en el líquido tubular es más de la capacidad que tiene la proteína para reabsorber esa glucosa. Así que el resto se pierde. ¿Ah? Ahora, el tema es el siguiente, como les dije. Con la teoría, a partir de acá, recién tendríamos que empezar a perder glucosa, ¿no es cierto? El gráfico tendría que haber sido así, según lo que estudia en la teoría, ¿no es cierto? Sí. A partir de acá, ven cómo empieza a aumentar la curva. Bueno, hay un problema. La teoría me dice que recién con 300 voy a empezar a perder glucosa por orina, pero ya vemos que en la clínica, en un paciente con diabetes,
a partir de 180 de glucemia empieza a tener glucosuria. Entonces, analicemos esta curva que vemos acá, que también tiene dos partes. Si el paciente tiene menos de 180 miligramos por decilitro de glucosa, vamos a decir que a medida que aumenta la glucemia, no se excreta glucosa por orina, o sea, no hay glucosuria. Ahora, si tenemos un paciente diabético, fíjense, si ya tiene 180 de glucemia en ayuna, es diabético, o sea, por encima de 180 miligramos por decilitro de glucemia, que a eso le llamamos umbral, para la glucosa, vemos que a medida que aumenta la glucemia, sí se excreta glucosa por orina, o sea, hay glucosuria. La causa de esto es que algunas proteínas transportadoras, algunos SGLT2, ya se empezaron a saturar antes que otros. O sea que algo de glucosuria vamos a tener. Entonces, el profe les puede hacer las siguientes preguntas. Vamos a ver si entendieron el gráfico. Imagínense que el paciente... una pregunta. ¿Todos los pacientes diabéticos tienen glucosuria? ¿Qué le contestarían eso al profe y por qué? ¿Todos los pacientes diabéticos van a tener glucosa en orina? ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes? Según lo que estuvimos estudiando. Piensen a partir de qué valor es diabético el paciente y piensen a partir de qué valor el paciente empieza a tener glucosa por orina. ¿Me podrían decir cuánto tiene que tener de glucosa en ayunas el paciente para ser diabético? ¿Se acuerdan ese valor? Ya lo vamos a estudiar en endocrino, pero ¿a partir de cuánto yo diagnostico un paciente con diabetes según la glucosa en ayunas? ¿Qué les parece? Recuerden que es a partir de 120, en realidad igual o mayor a 125, ¿exacto, Sebastián? Perfecto. Igual o mayor a 125 miligramos por decilitro. Entonces, miremos el gráfico y es bastante sencillo lo que hay que responder. Si el paciente tiene 125, 126 de glucosa, mayor a 125, ¿tiene diabetes? Perfecto. Ahora, ¿tiene glucosuria? No, porque todavía no se superó el umbral para la glucosa. Entonces, ¿todos los diabéticos tienen glucosuria? No. A partir de 180 en adelante de glucemia, el paciente diabético va a tener glucosuria. ¿Por qué? Porque se supera el umbral para la glucosa. ¿Está? Obviamente, estamos acostumbrados a estudiar que paciente con diabetes tiene polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. ¿Siempre tiene glucosuria? ¿Siempre tiene poliuria? No. A partir de 180 de glucemia, obviamente que es rediabético, a partir de ahí empieza a tener glucosuria. Por eso al principio el paciente no tiene síntomas si la glucosa no está muy alta. O sea que entre 126 a 180 es diabético, obviamente, pero sin glucosuria. A partir de 180, diabético sigue siendo con glucosuria. ¿Tá? Otra pregunta que el profe les puede hacer. Les pregunto, el paciente tiene 500 de glucemia. ¿Va a tener glucosuria? ¿Qué les parece? 500 de glucemia. Esa pregunta es fácil igual. 500 de glucemia, obvio que tiene glucosuria si a partir de 180 tenía. La pregunta es, ¿por qué tiene glucosuria un paciente que tiene 500 de glucemia? ¿Porque se saturaron algunos transportadores de glucosa o porque se saturaron todos los transportes de glucosa del riñón? ¿Qué le contestarían al profe? Y lo tienen que justificar con este gráfico. Sí, el paciente ya va a estar casi muerto con un dolor de cabeza. Mi mamá una vez llegó a 500, le dolía hasta el alma, pero bueno, por suerte no le pasó nada malo. Una vez me duele un poco la cabeza, dijo Semi, yo tenía 500 de glucosa. Horrible. Pregunto, paciente con 500 de glucemia, ¿va a tener glucosuria? Obviamente que sí, porque se superó el umbral para la glucosa. Pero la pregunta que quiero que contesten es, ¿se saturaron todos los transportadores o se saturaron algunos con 500 de glucemia? Perfecto. Me dice Thais que se saturaron todos. ¿Por qué le van a decir al profe que hay glucosuria? Porque se superó el umbral para la glucosa, que es 180, y el paciente tiene 500. Ahora, ¿cómo le digo yo si se saturaron algunos o todos los transportadores? Haciendo este cálculo. Prueben. 1,25 por 500 de glucemia que tiene el paciente. Fíjense cuánto les da. Les da 625 miligramos por minuto de velocidad de transporte. O sea,
ampliamente se superó el transporte máximo de glucosa. O sea que todos los transportadores de glucosa van a estar saturados. Les pongo otro ejemplo. Paciente que tiene 250 de glucemia. Les pregunto, 250 de glucemia. ¿Tiene glucosuria? ¿Qué me contestarían a eso? A ver si se entendió el gráfico. 250 de glucemia. ¿Tiene glucosuria este paciente? ¿Y por qué? A ver. 250, sí. 150, capaz escuchaste. Sí, 250. ¿Tá? Vamos a ampliar el gráfico. 250 hasta acá, ¿no es cierto? O sea que, fíjense, seguramente escuchaste 150 hasta ahí, por eso, así que 250, fíjense. Con 250 de glucosa se superó el umbral para la glucosa, así que el paciente, sí, 150, sí, supuse. Entonces, el paciente tiene 250. ¿Va a tener glucosuria? Obviamente que sí, porque si pueden ver acá en el gráfico se superó el umbral para la glucosa. Ahora, les pregunto, con 250 de glucemia, ¿se estarán saturando algunos transportadores o se habrán saturado todos los transportadores del riñón? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos eso? Sé que va a tener glucosuria porque se superó el umbral. Ahora, ¿estarán saturados algunos o todos los transportadores? La única manera de saber eso es calculando el transporte máximo. Perfecto, Flor me dice algunos, Thais también. ¿Cómo le justifico eso al profe? Le van a decir, bueno, profe, es porque no se alcanzó el transporte máximo de glucosa. Probemos entonces. Calculemos el transporte máximo. 1,25 de índice de filtración por 250 de glucemia que yo les dije. Me da 312. Como pueden ver, no se alcanzó el transporte máximo de glucosa. Por lo tanto, no están todavía saturados todos los transportadores de riñón. Están saturados algunos. ¿Está? Así que, si el profe les pregunta si va a haber glucosuria, ¿qué miran? El umbral. El valor de glucemia que el profe les dé, si les da de 180 para arriba, va a haber glucosuria. Ahora, la segunda pregunta, si van a estar saturados ninguno, algunos o todos los transportadores, lo van a contestar calculando el transporte máximo, que es el índice de filtración glomerular por la glucemia que el profe les dio. Si les da menos de 375, significa que no están saturados todos los transportadores. Si les da de 375 para arriba el resultado, se saturaron todos los transportadores. ¿Tá? Así que, seguramente habrán visto que hay una zona del dibujo que el profe siempre suele pintar. Entre 180 y 300, esta zona, habrán visto que está pintadita, ¿no es cierto?, en los libros. ¿Por qué? Porque entre 180 y los 300 se empiezan a saturar algunos transportadores. Cuando llego a 300 de glucemia, ahí se saturan todos. ¿Por qué 300 de glucemia? Porque era la que me permitía alcanzar el transporte máximo, que era 375. Así que esta zona, si la encuentran pintadita, es por eso. Porque entre 180, que tengo el umbral, y 300, que es cuando ahí se alcanza el transporte máximo, de 375 miligramos por minuto, ahí están saturados algunos transportadores. Por encima de 300 de glucemia, se alcanza el transporte máximo de 375 miligramos por minuto, y ahí se saturan todos. Más glucemia, más glucosuria, perdón, va a haber. ¿Ah? Así que les puede tocar este gráfico o que el profe le haga estas preguntas que yo les estoy haciendo. ¿Ah? Así que, y lo principal, el transporte máximo de glucosa es un término teórico. El umbral para la glucosa es clínico, es lo que realmente le pasa a los pacientes con diabetes. ¿Está? Perfecto. Vamos con la última pregunta. El paciente tiene 110 de glucemia. ¿Va a tener glucosuria? ¿Qué les parece? 110 de glucemia. En realidad, ni siquiera va a tener diabetes, por empezar. ¿No? 110 de glucemia está bien, así que está todo perfecto, no se alcanzó el umbral, mucho menos se alcanzó el transporte máximo, así que no hay glucosuria, no hay diabetes, no hay eliminación de glucosa por orina. Así que depende de lo que el profe les pregunte, le van a contestar. ¿Hay glucosuria? ¿Habrá diabetes? Bueno, eso lo vamos a ir mirando, digamos, depende del caso clínico que les toque. Y acá está lo más importante que el profe ha preguntado en Choice.
recuerden algo que yo les dije. Todos los solutos que realicen transporte activo, primario, secundario, van a tener transporte máximo, porque en algún momento sus proteínas se van a saturar. Así que, por las dudas, repasemos ejemplos de otros solutos que hagan transporte máximo, que tengan transporte máximo porque realizan transporte activo. Por ejemplo, la glucosa tiene transporte máximo de reabsorción. Otros solutos que tienen transporte máximo de reabsorción, aparte de la glucosa, son el sodio. Recuerden que el sodio hace cotransporte, contratransporte. La galactosa también. La galactosa usa el mismo transportador que la glucosa, así que también tienen transporte máximo. Los aminoácidos también, porque hacen cotransporte con sodio. El bicarbonato también tiene transporte máximo de reabsorción, porque hace contratransporte con cloro. Acá está el cloro también. El potasio, por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Así que todas las sustancias que ustedes ven que se reabsorben, por ejemplo, el potasio es por la bomba de potasio-protón ATPasa que vemos en el riñón. Todos los solutos que ustedes hayan estudiado en la clase anterior, que ustedes vean que se reabsorbe y que usa algún transporte primario o secundario, tiene transporte máximo. Por lo tanto, también existe el transporte máximo de secreción, o sea, sustancias que se eliminan hacia la luz por transporte activo. Por ejemplo, los protones, por el cotransportador sodio-protón, por la bomba de potasio-protón ATPasa. Usa casi siempre el transporte activo. El ácido úrico, vimos que hacía transporte con alfa-cetoglutarato, por ejemplo. El ácido para-aminohipúrico también. ¿Se acuerdan que hacía contratransporte con alfa-cetoglutarato? El oxalato, la aspirina, que era el ácido acetilsalicílico. O sea, todo lo que sean aniones y cationes orgánicos que se secretaban por mecanismos medio raros, todos tienen transporte máximo de secreción. Obviamente el profe no tiene que estudiar cuál es el transporte máximo de cada uno, no. Simplemente ejemplos de sustancias que se reabsorban o se secreten por transporte activo van a tener transporte máximo. ¿Ah? La creatinina, la colina, la adrenalina. Ejemplos, eso se lo pueden memorizar, digamos, o acordar de lo que estudiamos en túbulo proximal sobre todo. ¿Ah? Todas estas sustancias, aniones y cationes orgánicos, un montón más les nombré incluso, van a tener transporte máximo de secreción. Entonces, ya vimos una sustancia que tiene transporte máximo de reabsorción. Esta curva de la glucosa habrán visto que todos los años el paciente, el profe toma. O lo toma oral, o lo toma escrito, con el gráfico, sin el gráfico. Imagínense que el profe les dé este gráfico y les pone así, por ejemplo. Así, un punto. Y dice punto A. Acá hay otro que dice punto B. Acá hay otro que dice punto C. Y dice, marque la correcta. En el punto A se saturaron todos los transportadores de glucosa. En el punto C significa que, y ustedes van a mirar el gráfico y van a decir, bueno, a ver, ¿cuál de todas las cosas que me está diciendo es la correcta? O si no, preguntas teóricas, simplemente para contestar un choice sin el gráfico. Pero en el oral el profe preguntó esto. ¿Ah? Era oral, así que había que hablarle de las curvas, ¿no es cierto? Ahora, les voy a mostrar un gráfico que me representa el transporte máximo, pero de secreción. La sustancia que vamos a elegir es el ácido para-aminohipúrico. ¿Por qué elegí esta sustancia en particular? Porque en un ratito le tengo que enseñar a calcular clearance. Y una de las sustancias a la que le puedo hacer clearance o aclaramiento es el ácido para-aminohipúrico. Así que, ya que estamos, estas curvas no toma tanto como la de la glucosa el profe, pero la dio en clase, así que lo vamos a hacer. Así que vamos a mirar la curva de titulación del ácido para-aminohipúrico. Como siempre, lo vamos a hacer paso por paso, así lo entendemos mejor. Perfecto. Buenísimo. Entonces, de vuelta, vamos a hacer nuestra curva. El ácido para-aminohipúrico, ya lo vamos a estudiar en un ratito, es un ácido, un anión orgánico, ¿se acuerdan? No se sintetiza en el organismo,
se le suele inyectar al paciente para hacer algunas pruebas. Así que es muy poquito lo que se le suele inyectar al paciente. Así que vamos a ver acá la concentración de ácido paraminilpúrico en sangre, ¿no es cierto? Como siempre en miligramos por decilitro. Lo mismo que hicimos con la leucemia, lo hacemos con el ácido paraminilpúrico. Y acá, en la parte vertical, la velocidad, como les dije, de movilización. Velocidad de movilización del ácido paraminilpúrico. Como ya dijimos, en miligramos por minuto. Vamos a ver cantidades mucho más bajitas en el gráfico, así que lo vamos a marcar de 20 en 20. ¿Ah? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 miligramos por decilitro de ácido paraminilpúrico en sangre, y acá también para la velocidad. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 miligramos por minuto. De vuelta, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Recuerden que el ácido paraminilpúrico, o sea, la única sustancia que no se filtraban eran células y proteínas, así que esto es un anión orgánico, como ya les dije, así que si hablamos de la carga filtrada, obviamente se filtra, porque si no, yo les hubiera dicho en otra clase, el ácido paraminilpúrico no se filtra, así que se lo inyecto al paciente y se va a filtrar. Así que veamos cómo es la curva de la carga filtrada de ácido paraminilpúrico. Fíjense que la curva también es lineal, lo mismo que la de la glucosa, no tan pronunciada, más así porque se filtra bastante poco el ácido paraminilpúrico, porque ya vamos a ver lo que ocurre. Así que, ¿qué me dice esta curva que ustedes ven acá? Lo mismo que la glucosa, ¿ven? A medida que aumenta la concentración de ácido paraminilpúrico en sangre, aumenta la filtración. A medida que aumenta en sangre el ácido, se filtra más. Sin problema. Como pueden ver, no tengo problemas para que se filtre el ácido paraminilpúrico. A continuación, recuerden, el ácido paraminilpúrico se secreta, no se reabsorbe. Así que la curva que les voy a dibujar ahora es la carga secretada. Recuerden que secreción significa que el ácido paraminilpúrico, como vimos en la clase anterior, en la de ayer en realidad, va a pasar desde la sangre del capilar peritubular hacia la luz. Si ustedes recuerdan, hacía contratransporte con alfa-cetoglutarato en la membrana vasolateral y luego hacía contratransporte con cloro en la membrana aplicada. O sea, hacía contratransporte de los dos lados, o con alfa-cetoglutarato o con cloro, y ahí se secretaba la luz. Así que les voy a dibujar cómo es la secreción. Más o menos a 80 miligramos por minuto, vamos a marcar que la curva va a ser como una pequeña meseta, digamos también, que acá es cuando se va a alcanzar el transporte máximo del ácido paraminilpúrico. No tiene que calcular esto, entonces. Así como el transporte máximo de glucosa es de 375 miligramos por minuto, el transporte máximo de ácido paraminilpúrico es 80. ¿Ah? Así que fíjense, la curva, ven que no va paralela a esta, es como más rápida, más alta, ya les comento por qué. Y a la altura de 80, fíjense, tenemos la meseta. ¿Ah? Entonces, primera cuestión que tenemos que mirar acá. Esta es la curva de filtración, esta es la de secreción. Como ustedes pueden ver, la curva de secreción es más vertical. ¿Qué significa esto? No quiero que escriban esto. Fíjense, lo que dice el apunte es que la secreción de ácido paraminilpúrico es más rápida que la filtración. Si miramos este punto, miren, con esta cantidad de ácido paraminilpúrico, fíjense, tenemos esta velocidad acá de filtración. En cambio, fíjense, en el mismo momento, la velocidad es mayor. ¿Por qué? Porque a lo que se filtró le agregamos secreción. ¿Está? Así que, ¿qué es lo que dice el libro, el apunte del profe? Que la secreción es mayor a la velocidad de filtración.
Ya vamos a ver en un rato que es porque el ácido paraminipúrico se secreta muchísimo. Entonces, una parte se filtra en el glomérulo, pero la mayor parte del ácido paraminipúrico se secreta desde los capilares peritubulares hacia la luz. Así que por eso esta curva es más alta, digamos, que esta, más vertical, porque es más rápida la secreción. Y por último, si sumamos lo que se filtró más lo que se secretó, obviamente que vamos a tener ácido paraminipúrico en orina. Así que tenemos una tercera curva, que es la carga excretada. Entonces, la carga excretada es lo que se filtró, más lo que se secretó. Como sumé estas dos curvas, la carga excretada, o sea, lo que se elimina por orina, tiene que ser la más alta de todas. Así que fíjense, es la más rápida, casi la más vertical de todas. Y cuando llegamos al transporte máximo del ácido paraminipúrico, se vuelve paralela a la filtración. ¿Está? ¿Por qué? Porque ella ya alcanzó su transporte máximo, así que se va a volver paralelo a lo que se filtró, ya que se saturó el transportador. ¿Está? En este caso, recuerden, no vamos a tener que hacer ningún gráfico. El profe simplemente ha preguntado curva de titulación del ácido paraminipúrico. ¿Está? Entonces, en el caso de la glucosa, recuerden, yo expliqué filtración. Fíjense que la reabsorción es menor a la filtración, por eso dibujé de este lado la curva, ¿ven? La filtración es lo más alto, la reabsorción es un poco menor, y excreción, o sea, si aparece en orina, depende. ¿Ah? En cambio, ácido paraminipúrico, lo más bajo es la filtración, más alta la secreción. Esto, vieron que la curva no está acá, está de este lado, significa más rápida la secreción, y si sumamos filtración con secreción, obtenemos excreción. Fíjense que desde el primer instante el ácido paraminipúrico aparece en la orina. En ningún momento la curva es plana, ¿ven? Se excreta, mucho ácido paraminipúrico por orina. ¿Tienen que hacer algún cálculo acá, hablar del umbral y en el paciente? No. El profe muy pocas veces lo ha preguntado, pero lo dio en clase, ¿sí? Por las dudas. Así que, si van a estudiar algo de estas curvas, esto sí o sí, ¿está? Siempre se pregunta, sobre todo si les toca en el oral, en la parte de clearance y eso, o le están diciendo al profe, le están hablando de filtración, y él le dice, bueno, ¿y la glucosa se filtra? Sí. Bueno, o por ejemplo, le están hablando de reabsorción en túbulo proximal, y le dice, bueno, profe, el 100% de glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal, y ahí tranquilamente le dice, bueno, ¿y qué pasa en un paciente diabético? El paciente diabético tiene glucosuria. Bueno, ¿a partir de cuánto de glucemia tiene glucosuria? Y ahí le pueden explicar el gráfico y le explican todo lo que él quiere saber, ¿no? O sea que tranquilamente pueden meter en algún tema de reabsorción o de filtración todo esto de la glucosa. Perfecto, entonces, esperen que apague un chiquitito la luz. Así que, fíjense, acá tienen la curva de titulación del ácido paraminipúrico, como les dije. Tenemos la carga filtrada, que como pueden ver yo la dibujé en color azul, que me dice que a medida que aumenta la concentración de ácido paraminipúrico en plasma, aumenta la cantidad filtrada de este ácido. ¿Está? En cuanto a la carga secretada, reabsorción acá no hay, como es un aldeano orgánico solamente se secreta. ¿Qué decimos de la carga secretada? Que a medida que aumenta la concentración de ácido paraminipúrico en plasma, se secreta ese ácido paraminipúrico desde el capilar peritubular hacia la luz del túbulo. La secreción, fíjense, como la curva está más hacia la izquierda que la filtración, significa que es mayor, ya que el ácido paraminipúrico se secreta en mucha cantidad. En un rato van a ver en cuánto. Y el transporte máximo, recuerden que es 80 miligramos por minuto, no tienen que hacer ningún cálculo, es algo que tienen que recordar nada más. Y por último, fíjense que tenemos la carga excretada, que es la más veloz, es la más alta que las otras dos, porque es la suma de las dos. Fíjense entonces que la carga excretada me dice que a medida que aumenta la concentración de ácido paraminipúrico en plasma, aumenta la excreción por orina de este ácido. La pendiente, la curva es mucho más alta que la carga filtrada y que la carga secretada, porque ambas se suman. Filtración más secreción, recuerden que me da excreción. Por eso es la curva más alta y más vertical de todas. Fíjense que cuando se alcanzaba el transporte máximo, la curva, la carga excretada,
se vuelve paralela a la carga filtrada, ¿ven? Cuando llegamos a 80 de transporte máximo, como pueden ver, ambas curvas se vuelven paralelas porque se saturaron, como ven ahí, los transportadores de glucosa. Qué horrible este color, ahí está, muy clarito. Perfecto. Digamos que es menos importante que sepan esto a esto. Esto sí, es siempre pregunta de examen. Pero bueno, por las dudas. Ahora empieza la parte más divertida. No se asusten con este tema. Van a ver que ahora les voy a explicar, yo tengo planeado hacer lo siguiente. Vamos a dar renal, vamos a dar ácido base, que también es renal, y les preparé después un PowerPoint donde vamos a repasar algunos de estos cálculos que habrán visto que el profe casi siempre toma, y casos de ácido base, de acidosis, alcalosis, como para, algunos son cálculos y otros simplemente casitos clínicos para abrir un poco la mente. Así que vamos a comenzar a estudiar este tema, que básicamente son cálculos que tenemos que hacer para evaluar la función renal en el paciente. Por eso son tan importantes. Ustedes el día de mañana como médicos lo van a hacer. Estoy hablando del clearance o aclaramiento o depuración. Es todo lo mismo. Clearance en inglés, aclaramiento o depuración en español. ¿Ah? Y en portugués no tengo ni idea. Entonces, ¿qué es el clearance o aclaramiento o depuración? Por favor, acá no se ve por la luz. Es el volumen de plasma, vuelvo a repetir, es el volumen de plasma que queda desprovisto de una determinada sustancia por minuto. Vuelvo a repetir, es el volumen de plasma que queda desprovisto de una determinada sustancia por minuto. Desprovisto significa que el plasma queda sin esa sustancia. Piensen, ¿de qué manera los riñones eliminan esa sustancia de la sangre? Obviamente filtrándola, excretándola. ¿Está? Así que, básicamente, esa es la definición de clearance. Para términos prácticos, ¿qué es lo que me permite evaluar un clearance? Me permite evaluar la velocidad con la que se elimina un soluto del organismo. Obviamente por la orina. ¿Con qué velocidad elimina un soluto del cuerpo? Eso es lo que me está evaluando el clearance. ¿Está? El clearance es un cálculo indirecto. O sea, yo voy a tomar ciertos parámetros de sangre o de orina del paciente y voy a hacer el cálculo, justamente. Entonces, todos los cálculos de clearance que yo les voy a enseñar tienen la misma fórmula. Lo que cambia es la sustancia a la cual le voy a calcular el clearance. ¿Está? Entonces, el clearance se calcula de la siguiente manera. Depende del libro, es la misma fórmula, pero tiene diferentes símbolos. Fíjense, dice CLX. ¿Qué significa? Clearance de la sustancia X es igual a concentración en orina de esa sustancia X, o sea, puede ser cualquiera, por el flujo de orina. Recuerden que el flujo de orina, ya lo vimos en la clase anterior, es cuánto orina produce el riñón por minuto, dividido la concentración en plasma de esa sustancia X, la que ustedes quieran sacar. Lo mismo sería si yo pongo con estos símbolos, ¿está? CLS, o sea, clearance de la sustancia, es igual a, los corchetes recuerden que significan concentración, la O, orina. Así que lo mismo. UX, o los corchetes y la O, concentración en orina. Por el flujo de orina, dividido corchetes otra vez, que es concentración, y la P de plasma. Es lo mismo. Así que, clearance de la sustancia X, el resultado del cálculo me va a dar en mililitros por minuto. Porque dice, volumen, ¿ven? Volumen de plasma que queda desprovisto de un determinado soluto por minuto. Volumen en minuto. Después tenemos UX, o los corchetes y la O, significa concentración en orina de la sustancia X, la que ustedes quieran. Esto la unidad se expresa en miligramos por mililitro. Por favor, presten atención a las unidades en el examen, en los ejercicios, porque ahí está el problema generalmente. Saben hacer la fórmula, pero el profe en vez de mililitro me pone decilitro, en vez de minutos me pone horas, y ahí, o en vez de 1 minuto me pone 3 minutos y me cae el examen. Así que esos detalles presten atención para que no se les complique. Después tenemos el flujo de orina, que recuerden que era la velocidad con la que los riñones excretan orina por minuto. Dijimos que el valor normal era 1 mililitro por minuto, generalmente. Bueno, el profe va a poner el número que él quiera. Y después, PX, o concentración, corchete P, significa concentración en plasma de esa sustancia X, que también se expresa en miligramos por mililitro.
Ya vamos a ir viendo los diferentes clearance que yo quiero que ustedes sepan. Lo más importante, ¿para qué me sirve saber esto? Nosotros vamos a aprender a calcular diferentes clearance de diferentes solutos. ¿Para qué? Por ejemplo, el clearance de inulina y el clearance de creatinina me sirven para ver cuál es el índice de filtración glomerular del paciente. El clearance de ácido paraminipúrico me sirve para averiguar cuál es el flujo plasmático renal del paciente. Y después, el clearance osmolar y el clearance de agua libre me sirven para averiguar si la orina del paciente o es diluida o es concentrada. Así que fíjense, diferentes cosas que me permiten averiguar todos estos clearances. Así que empecemos a estudiar uno por uno, a ver qué es lo que tenemos que saber. Y en otro momento ya saben, ustedes seguramente ya van a estudiar esto, lo practicamos, diferentes situaciones que el profe presentó, ¿no? Comencemos entonces por el clearance más importante para su examen, el más importante de todos, que es el clearance de inulina. Puede aparecer, ven, CL y la I sola, así. Puede aparecer CL y la I solita, CLI, así, o IN, que significa inulina, ambos, está bien. CLI o CL-IN. Clearance de inulina, esa sería la forma de simbolizar. Recordemos algo acerca de la inulina, y con esto que yo les voy a decir, le va a permitir responder diferentes situaciones que vamos a ir estudiando. Entonces, la inulina es un hidrato de carbono que se obtiene de una planta, o sea que no lo fabricamos en el cuerpo, ¿ah? Lo tenemos que inyectar al paciente por vía intravenosa o endovenosa, que es lo mismo. No es una sustancia tóxica, ¿está? Y en la primera, ¿se acuerdan que en la primera clase de renal yo les di diferentes sustancias que hacen diferentes procesos y les dije, en algún momento el profe les va a preguntar lo mismo pero con números? Bueno, este es el momento que tenemos, al que hemos llegado desde la primera clase. Yo ya les conté en la primera clase de renal que la inulina es el único soluto que se filtra y se excreta. O sea, así como se filtra en el glomérulo, así como se filtra en el glomérulo, se va por orina, se excreta por orina. No se reabsorbe, no se secreta. Así que, por lo tanto, yo les había dicho que como la inulina se filtra y se excreta, por lo tanto, la excreción es igual a la filtración. Es decir, lo que aparece en orina es igual a lo que se filtra. ¿Ven? Estoy usando los mismos términos, pero ahora lo vamos a hacer con números. Así que, si estudiaron lo de la primera clase renal, no es tan difícil. Lo único que ahora voy a hacer cálculos y sacamos las conclusiones. ¿Para qué dijimos que me servía este clearance? Para calcular el índice de filtración glomerular. Fíjense, la formulita de clearance es la misma que les dije recién, ¿ven? Solo que de inulina. Así que el clearance de inulina va a ser igual a la concentración en orina de la inulina por el flujo de orina dividido la concentración de inulina en plasma. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo se hace el ejercicio. Supongamos que el profe le da estos datos. El flujo de orina, 1 mililitro por minuto. La concentración en orina de inulina, 125 miligramos por mililitro. Y la concentración en plasma de inulina, 1 miligramo por mililitro. ¿Ah? O sea, lo que se le inyectó al paciente es la que está en plasma. Entonces, de estos datos los voy a ordenar como dice el clearance. Fíjense, voy a hacer 125 miligramos por mililitro por 1 mililitro por minuto dividido 1 miligramo por mililitro. Bueno, el cálculo es bastante fácil. Acá está lo más importante. Miligramos se va a cancelar con miligramos, por eso tiene que estar en la misma unidad. Mililitro se va a cancelar con mililitros y esto va a quedar expresado en mililitros por minuto. Así que 125 por 1, la verdad que no importa mucho, 125 por 1 dividido 1 me da 125 mililitros por minuto. Acá está la buena noticia. Si a ustedes les toca calcular en el examen el clearance de inulina, el resultado de ese clearance es el índice de filtración glomerular del paciente. No hay que corregir nada, no hay que hacer nada extraño. Simplemente el resultado, o sea, acá me dio 125, bueno, listo, ya está. Ya sé que ese es el índice de filtración glomerular del paciente. ¿Por qué? Porque esta sustancia se filtra y se elimina por orina, o sea que el cálculo que yo hice es lo que se filtró, porque no hay otro proceso como reabsorción y secreción donde yo tenga que corregir algo. No, ya está, listo. El resultado que me da, listo. Ese es el índice de filtración glomerular del paciente. Les aclaro esto
porque después vamos a tener que ver otros cálculos donde sí hay que corregir algunas cositas a veces. ¿Ah? Entonces, aparte de para calcular el índice de filtración glomerular, el clearance de inulina, el profe va a usar para preguntarle ciertas cosas a ustedes. Por ejemplo, y eso es lo que vamos a hacer. Yo necesito que sí o sí nunca se olviden esto que les dije acá. No quiero que se olviden nunca, porque fíjense que en base a eso vamos a responder muchas cosas. No quiero que se olviden que la inulina es un soluto que se filtra y se excreta. Quiero que nunca se olviden que la excreción, por lo tanto, va a ser igual a la filtración y que el clearance de inulina es 125. Si ustedes nunca se olviden esos tres datos, les puedo asegurar que van a contestar cualquier cosa que el profe quiera. Entonces, yo acá les puse un cuadrito abajo. No quiero que se memoricen nada de ese cuadro. Simplemente lo voy a usar para mostrarles por qué. Si ustedes saben estos tres datos que yo les dije, van a responder todo. ¿Tá? Así que, voy a copiar 2 segundos este cuadrito. Fíjense, este cuadro yo lo saqué del Gaiton. No se lo memoricen, no me interesa. ¿Tá? Así que esperen que voy a anotar esto. Y les muestro paso por paso para que no se mareen. Glucosa 9, cloro 1,3, inulina 125, creatinina 140. Perfecto. Entonces, el cuadro está ahí. Si se lo memorizan, se van a equivocar, estoy segura. Entonces vamos a pensarlo, y fíjense que es re fácil. Muy fácil, la verdad. Sabiendo los tres datos que les pedí, que no se olviden de la inulina. Que lo vamos a ir. Entonces, a modo de ejemplo, olvídense de este cuadro. A mí me interesa lo que significa el cuadrito. Así que esto es un ejemplo. No quiero que se estudien ese cuadro, no me interesa. Entonces, acá hay diferentes solutos, ¿no es cierto? Fíjense. Tenemos glucosa, tenemos sodio, cloro, no me importa, inulina, creatinina, ácido paraaminohipúrico. Fíjense, de cada uno de estos solutos, acá les puse los clearance. ¿Ah? Clearance en mililitros por minuto, ¿no es cierto? No me interesa este cuadro, no se lo vayan a memorizar porque no tiene sentido, el profe no les va a preguntar esto. Ahora, de este cuadro, ¿qué es lo que yo ya sé? Y eso es lo más importante. ¿Te busco? Entonces, lo que yo quiero que ustedes no se olviden es lo que voy a anotar a continuación. En base a eso van a responder todo lo demás. Esto es lo que yo sí o sí tengo que memorizarme, esto sí. ¿Ah? Entonces, lo que yo sí o sí me tengo que memorizar es que el clearance de inulina es 125 mililitros por minuto. Eso significa que, ¿por qué me da este número? Y porque así como se filtró la inulina, aparece en orina. Por eso, los dos procesos que tiene la inulina, también les pedí que se acuerden, es filtración y excreción. No tiene reabsorción, no tiene secreción. Se filtra y así como se filtra aparece en orina. Por lo tanto, por eso sabíamos que lo que aparece en orina es igual a lo que se filtró, porque no ocurrió otra cosa. Entonces, esto sí, esto es lo único que yo quiero que ustedes no se olviden. ¿Está? La inulina tiene un clearance de 125, por lo tanto, eso significa que se filtra y se excreta, o lo que es lo mismo, lo que aparece en orina es igual a lo que se filtra. ¿Por qué necesito que se acuerden esto? Porque el profe, fíjense en la pregunta, seguramente se acordarán que preguntas así ha tomado. Tenemos una sustancia X que tiene un clearance de 33. Y van a decir, upa, pero Armin no me dio ningún clearance de 33. No importa, ni siquiera me interesa saber qué sustancia es. Entonces, estoy inventándolo, ¿cierto? Tenemos una sustancia X que tiene un clearance de 33 mililitros por minuto. Eso significa que, opción A, la excreción es igual a la filtración. Opción B, la excreción es mayor a la filtración. Opción C, la excreción es menor a la filtración. Opción D, la excreción es igual a 0. O invento otra pregunta, no importa. Tengo una sustancia X que tiene un clearance de 33 mililitros por minuto. Eso significa que, opción A, se filtra, se reabsorbe, se secreta y se excreta. Opción B, se filtra, se reabsorbe totalmente y no se excreta. Opción D,
¿Se filtra, se secreta y se excreta? Opción D, se filtra, se excreta. Parece una locura, parece una pregunta imposible de contestar. No es difícil si ustedes se acuerdan esto. Entonces, el tema es así de fácil. El profe les va a dar una sustancia X que capaz que ni la tengan que calcular, capaz que le da el número. Entonces, puede ser que esa sustancia tenga un clearance menor a 125, pero que sea 0. Vamos a responder una cosa que ya les cuento. Puede ser que esa sustancia X tenga un clearance menor a 125, pero que no sea 0, o sea, que tenga un número, que no sea 0, pero que no sea 125. O puede ser que el profe invente una sustancia X que tiene un clearance mayor a 125. Y tenemos que contestar otra cosa. Entonces, si el profe en el examen les pregunta, una sustancia X tiene un clearance de 0, ¿qué significa clearance de 0? Que esa sustancia no se aclaró del plasma, no se depuró del plasma. Dicho de otra manera, no está en orina. Por lo tanto, si esa sustancia, ustedes contéstenme, tengo una sustancia que se filtró, pero que no está en orina. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Si no está en orina, pero se filtró, ¿qué pasó? ¿Qué le tengo que contestar al profe? Entonces, tengo una sustancia que se filtró, probablemente me diga el profe. O sea, que hay filtración. Y no aparece en orina, o sea que yo sé que no se excretó. Si se filtró, ¿por qué no aparece en orina? Recuerden que es porque se reabsorbió. Tienen que aclarar qué tipo de reabsorción es. Tiene que ser reabsorción total, reabsorción de un 100%. Entonces, una sustancia X que tiene un clearance menor a 125, o sea, un clearance de 0 en realidad, significa que se filtra, pero se reabsorbe totalmente. Por eso me dio 0, porque no apareció en orina. Así que es lo mismo si el profe en el choice me pone excreción es igual a 0. No aparece en orina. Así que fíjense, era así de fácil. Así que esta es una de las opciones que les puede tocar en el examen. Sustancia X que tiene un clearance de 0 significa que, opción A, se filtra, se reabsorbe totalmente y no se excreta. Opción B, se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. Opción C, se filtra, se secreta y se excreta. 0 significa que no está en orina, o sea, excreción, lo que aparece en orina es 0. Fácil. Entonces, si se filtró, ¿por qué no apareció en orina? Ah, claro, se reabsorbió en un 100%. ¿Qué sustancias, aparte de la glucosa, vimos que le pasaba esto? Galactosa, fructosa, lo hemos visto también con los aminoácidos, con las proteínas, con los péptidos, bipéptidos, tripéptidos. Así que esto lo hemos visto en el túbulo proximal. Vamos a suponer ahora que el profe les diga, tengo una sustancia X que tiene un clearance menor a 125, o sea, no es 0. Le dice menor a 125 o un clearance menor al de la inulina. O inventa un número. Una sustancia X tiene un clearance de 55 mililitros por minuto. Eso significa que, y ahí les pone opciones. Bueno, ¿qué significa eso? 0 significa que directamente no apareció en orina. Entonces, apareció en orina, ¿ven? Porque tiene número, no es 0. Entonces, es menor a 125, tengo un cierto número, no importa cuál. Entonces, si esa sustancia tengo un número, significa que está en orina. Así que mínimo, sé que pasaron dos cosas. Si aparece en orina, es seguro que se filtró, porque si no, no estaría en orina. Y si aparece en orina, es seguro que se excretó, porque eso significa que se elimine por orina. Ahora, entre filtración y excreción, ¿qué pudo haber pasado para que me dé menor a 125? Menor significa resta. Saqué soluto del túbulo. Sacar soluto del túbulo es enviarlo hacia la sangre, o sea, reabsorción. Entonces, sé que se filtró y sé que se excretó. ¿Por qué? Porque tengo un número que apareció en orina, ¿no es cierto? Sé que se eliminó por orina. O sea que mínimo estas dos cosas pasaron, al igual que la inulina. Ahora, ¿qué pasó en el medio para que el número me haya dado menor al de la inulina? Significa que saqué soluto del túbulo. O sea, hice reabsorción. Tienen que aclarar que es reabsorción parcial, porque si hubieran puesto total, no hubiera aparecido en orina esa sustancia. Una parte se reabsorbió y esta otra parte apareció en orina. ¿Por qué me dio un número más bajo? Porque obviamente lo que apareció en orina es menor a lo que yo filtré.
porque lo que aparece en orina es menos de lo que yo filtré y porque una parte se reabsorbió. Una parte yo la devolví a la sangre. Así que con esto que les estoy contando, si ustedes lo aprenden, 4 o 5 preguntas de renal seguro que contestan, porque son muchas de estas preguntas las que el profe hace. Con cálculo o sin cálculo, pero las hace, ¿no? Así que está bueno. Así que acá tenemos otras situaciones que el profe puede preguntar. Tiren menor a 125, pero que obviamente no sea cero. Entonces, una sustancia X que tenga un clearance menor a 125, eso significa que se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. O lo que es lo mismo, su excreción es igual a la filtración. ¿Verdad? Y por último me queda la última situación. Tengo una sustancia X que tiene un clearance mayor al de la inulina, o un clearance mayor a 125, puede decir en la pregunta, o el profe inventa un número. Tengo una sustancia X que tiene un clearance de 245. No me importa el número. 245 es mayor a 125, así que ya está. Tiene número. ¿Qué significa eso? Que aparece en orina. Si aparece en orina, seguro que se filtró, porque si no, otra manera de aparecer no hay. Y si aparece en orina, es porque también se excretó, salió por la papila renal. Entonces, sé que se filtró y sé que se excretó, por algo tengo un número. Así que, la pregunta es, ¿qué tuvo que haber pasado en el medio para que, aparte de filtrar, haya aparecido más cantidad de esa sustancia en la orina? Entonces, de lo que se filtró, que me hubiera dado 125, ¿por qué me dio más? Y porque a lo que se filtró yo le agregué más soluto desde la sangre, desde el capilar petular al túbulo. A eso se le llama secreción. Así que una sustancia X que tenga un clearance mayor al de la inulina o mayor a 125, significa que se filtra, se secreta y se excreta. O lo que es lo mismo, la excreción es mayor a la filtración. Así que la última situación entonces que les puede tocar. Y otra pregunta que vi que el profe hizo ya les cuento. Así que esas son las 4 situaciones que a ustedes les puede tocar. ¿Qué es lo que tienen que saber sí o sí para contestar todo esto? Es lo que ustedes tenían que memorizar. Lo de la inulina. En base a la inulina, ustedes pueden responder cualquier cosa que el profe les pregunte. Así que eso es la buena noticia, digamos. Si yo sé esto que está acá en amarillo, el resto lo voy a contestar deduciendo lo que estuvimos charlando. Ahora, otra pregunta que el profe suele hacer. Por ejemplo, de estas sustancias que están acá en color verde, sabemos que se reabsorbieron. ¿Cuál se reabsorbió más? ¿Cuál de estas dos se reabsorbió menos? Recuerden, cuanto más bajo el número, o sea, este es 1,3, cuanto más bajo el clearance, cero no obviamente, cuanto más bajo el clearance significa que más se reabsorbe esa sustancia. En cambio, vamos para mayor a 125. Cuanto más alto el clearance de este lado, significa que más se secretó esa sustancia. Entonces, entre estas dos que le doy a modo de ejemplo, esta tiene 140, esta tiene 585. ¿Cuál es la que tú? Sé que las dos se secretan, porque ya lo estudiamos. Bueno, ¿cuál se secreta más? Cuanto más alto el número, por encima de 125, más secreción hubo. De estas dos sustancias que tienen acá, vamos a suponer que esta es 13 y esta es 0,9, no importa. ¿Cuál de las dos se reabsorbió más? Cuanto más bajo el número, más reabsorción hubo. Para este lado, cuanto más alto el número, más secreción. Si el clearance me da mayor a 125. Si es un clearance menor a 125, cuanto más bajo el número, más reabsorción. Y obviamente que si me da 0 es reabsorción total, es lo que más se reabsorbió. ¿Está? Así que, porque habrán visto, por ejemplo, el profe le dice, la creatinina tiene un clearance de 140. Eso significa que se filtra, se reabsorbe y se secreta. Opción B, tiene secreción parcial leve o secreción leve. Después, opción D, tiene gran cantidad de secreción. ¿Cómo sé si es leve? Bueno, cuanto más alejado el número de 125 para arriba, mucha más secreción va a tener. O sea, que el ácido paraminipúrico, si miran acá el número, tiene una recontra secreción. Me dio recontra más alto que 125.
Ahora, fíjense estos números. Cuanto más alejado de 125 para abajo, más reabsorción tuvo. Así que la glucosa, obviamente, es la que más se reabsorbió porque me dio 0. Entre el cloro y el sodio, ¿cuál se reabsorbió más? El sodio, porque es lo que más bajo encuentro en orina. Significa que se reabsorbió mucho más que el cloro. Por ejemplo. ¿Está? Sí. Si lo piensan a esto, van a ver que no es tan complicado. Le podemos agregar algunos cálculos, obviamente, pero bueno, la teoría en sí, muchas veces el profe preguntó sin estos cálculos. ¿Ah? ¿Qué hora es? No sé qué hora es, capaz que hablé hace... Ah, no, estamos bien. Perfecto, entonces. Que apago un ratito la luz. Así que, el cuadrito que les comenté, lo tienen ahí escrito. Lo importante, como les dije, si se lo memorizan no tiene sentido. Estos números que escribí acá, el único que me interesa es de la inulina. El 125, lo demás están en el guide, no importa, porque en base a la teoría que yo le dije, lo pueden saber sin problema. Así que el clearance de inulina me sirve para dos cosas. El cálculo, si yo lo hago, el resultado me da el índice de filtración glomerular. ¿Y para qué otra cosa sirve? Y esto es lo más importante. Si yo comparo el clearance de inulina con otra sustancia, puedo saber qué proceso realizó esa otra sustancia. Y esas son la mayor parte de las preguntas de examen que el profe les toma. Así que está bueno. Van a ver que cuando vean en el examen estas preguntas se van a poner contentos porque realmente uno entiende lo que el profe está preguntando, porque son esas preguntas, no son más que esas. ¿No? Menor clearance, mayor absorción, exacto, de la inulina. Clearance menor a 125, a menor clearance, mayor absorción. Si el clearance es mayor a 125, a mayor clearance, más secreción. Y la inulina que tiene 125, ni se reabsorbe ni se secreta, porque solo se filtra y así como está se elimina por orina. Perfecto, de nada, de nada. ¿Qué otro clearance nosotros vamos a estudiar? Yo les dije que también vamos a estudiar el clearance de creatinina. Escuchen esta pregunta. Perdón, les leo primero lo de la creatinina y les comento lo que el profe le preguntó a una chica en el oral. La creatinina es un producto del metabolismo del músculo esquelético. Ustedes saben que la creatinina es un metabolito de la fosfocreatina del músculo. ¿Se acuerdan la vía de los fosfágenos que vimos en primera? A partir de la fosfocreatina se obtiene ATP. Y la creatinina es un desecho que se elimina por orina. También dijimos que es un catión orgánico. Su valor en sangre normal es de 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro. Por favor, memorícense porque el profe pregunta. 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro. Eso es la creatininemia, o sea, la creatinina en plasma, valor normal. ¿Qué proceso realiza la creatinina? Recién les comenté acá, ¿ven? Me dio un clearance mayor a 125. Por lo tanto, sé que la creatinina es un soluto que se filtra, se secreta de manera muy leve en el túbulo proximal. ¿Por qué digo leve? Porque fíjense que el clearance apenas me da mayor a 125, me da 140, ya que apenas se secreta la creatinina en el riñón. Y finalmente se excreta. Por lo tanto, la excreción es mayor a la filtración. ¿Para qué me sirve calcular el clearance de creatinina? Para calcular el índice de filtración glomerular. La pregunta es, el clearance de creatinina y el de inulina puedo utilizar para calcular el índice de filtración. ¿Cuál de los dos me va a dar el número más exacto? Obviamente que el clearance de inulina, porque la inulina se filtra y se excreta, así que lo que se filtró lo puedo medir exacto. Haciendo el cálculo me va a dar el número exacto. Ahora, escuchen lo que preguntó el profe a una chica. Desde el punto de vista clínico, esa fue la pregunta. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo evaluarías el índice de filtración glomerular? Clínico sería en un paciente. Ahí le van a contestar el clearance de creatinina. ¿Por qué? Porque como yo les dije, se trata de evitar al paciente inyectarle cosas que no tiene sentido inyectarle. Entonces, si el clearance de creatinina y el de inulina, ambos me sirven para medir el filtrado, ¿para qué le voy a inyectar una sustancia extraña al paciente que es la inulina, si con la de creatinina puedo medir lo mismo, y la creatinina es una sustancia que está en la sangre ya? Entonces, obviamente, la inulina me da un valor más exacto, pero la creatinina me da casi lo mismo,
obvio, sé que la creatinina tiene una leve secreción, pero me da casi lo mismo, casi, y es una sustancia que ya está en el cuerpo, y no le tengo que inyectar nada al paciente. Así que, hoy en día, el clearance de inulina ya no se hace más, porque con el de creatinina saco lo mismo. Entonces, desde el punto de vista clínico, en una persona, ¿qué clearance harían para evaluar el índice de filtración glomerular? El de creatinina, porque como ya ven, ya es una sustancia que está en el cuerpo, así que le saco sangre al paciente y veo cuánta creatinina tiene en plasma y hago el cálculo. El de inulina implica inyectarle una sustancia al paciente en el cuerpo, que si bien no es tóxica, puede ser que el paciente sea alérgico, implica pincharlo 2 veces, una para inyectarle, otra para sacarle sangre. Entonces, siempre hay que tratar de hacerlo lo más favorable para el paciente. ¿Ah? Así que bueno, el de creatinina se usa hoy en día. Esa fue la pregunta del profe. El más exacto es el de inulina. De última, aclárenle. El más exacto, profe, el de inulina, pero hoy en día se hace el de creatinina porque no hay que inyectarle nada extra al paciente, solo sacarle sangre, ya que la creatinina ya está ahí. ¿Ah? Pregunta de la en diciembre. No desaprobó nadie con eso, ¿no? Pero fíjense que está bueno saber. Entonces, les puse acá por las dudas. Nosotros ya sabemos que el clearance que el índice de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto, pero como ya saben, en las pacientes hay rangos. Así que en el hombre, el índice de filtración glomerular es de 115 más menos 15 mililitros por minuto, o sea, entre 100 a 130 sería esto, sí, 15 para arriba, 15 para abajo. Y el de la mujer es un poquito más bajo. El índice de filtración glomerular en una mujer es de 105 más menos 15 mililitros por minuto. ¿Tá? Así que siempre decimos 125, pero la realidad es que en los pacientes hay un rango, obviamente. ¿Tá? ¿Cómo vamos a calcular el clearance de creatinina? Lo mismo que ya veníamos haciendo con una salvedad, fíjense. Como cualquier clearance, van a ser clearance de creatinina es igual a creatinina en orina por flujo de orina dividido creatinina en plasma. Ahora, el resultado de ese cálculo es el clearance de creatinina. Todavía no es el índice de filtración glomerular. Así que, generalmente el profe en el examen les dice, calcula el clearance de creatinina. ¿Qué me indica eso, el resultado? El clearance de creatinina. No me indica otra cosa. ¿Se acuerdan del de inulina? Como el de inulina es exacto, fíjense, yo hago el cálculo del clearance del resultado, ya es el índice de filtración glomerular, no tengo que corregir nada. En cambio, el de creatinina, ni bien yo lo calculo, el resultado que me da, lo tengo que multiplicar por, y esto entre paréntesis, 1,73 dividido la superficie corporal del paciente. Recuerden, 1,73 es un número que se pone siempre, estandarizado. Y la superficie corporal del paciente depende de la que el profe le dé. Recuerden, un paciente estándar tiene 1,7 metros cuadrados de superficie corporal, por ejemplo. Así que, del resultado que ustedes sacan acá, del clearance, de este, lo multiplican por, entre paréntesis, 1,73 dividido la superficie corporal del paciente. Recién ahí me da el índice de filtración glomerular. Así que como pueden ver, hay que corregir esta fórmula, hay que corregir el clearance de creatinina para que me dé el índice de filtración glomerular. Yo les aclaro por las dudas. El profe nunca tomó este cálculo de corrección, nunca. Siempre les pide a ustedes que calculen el clearance de creatinina nomás. Y se calcula el clearance de creatinina y listo. Pero bueno, por las dudas les comento. Se corrige. ¿Por qué? Recuerden que la creatinina tiene leve secreción. Eso es lo que tengo que corregir. Por eso el clearance me daba mayor al de inulina. Me daba, si ustedes miran acá, en la teoría da 140. ¿Ven? Un poquito más alto que 125. Entonces, eso es lo que hay que corregir de acuerdo a la superficie corporal del paciente. Vamos a irnos al recreo. Son 4:05. Vamos a tomarnos 10 minutos de recreo hasta las 4:15 y ahí continuamos con el resto de los clearance.